Son las 7:35. Saludamos al general Paco Moncayo. Él fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Es un experto en geopolítica, seguridad continental, estrategias militares. General Moncayo, bienvenido. Hemos conocido y ha trascendido sobre estas reuniones presididas por quien es el ministro de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, quien se ha reunido con altas autoridades ecuatorianas. El Ministerio de Defensa de Ecuador ha clasificado o ha señalado que lo que se trató allí es información clasificada. Sin embargo, a través de declaraciones del ministro Reinberg y de informaciones de otras fuentes, se conoce algo, superficialmente por lo menos, de lo que se ha tratado. Quisiera iniciar este diálogo preguntándole cómo interpreta usted que Ecuador esté definiendo su planificación militar interna en mesas reservadas con Estados Unidos en el marco de esta coalición contra los carteles de las Américas. La verdad, muy buenos días, qué gusto saludarle, Gustavo, qué gusto también llegar a tan importante audiencia de este medio. La verdad es que estos son los caminos que hay que seguir, pero hay que saber cómo cada país debe actuar en estos procedimientos. Ya hemos dicho tantas veces, el crimen organizado transnacional es una amenaza que afecta a todos los países y, por supuesto, en la que los países, cada uno, en su ubicación, tiene un rol que desempeñar. Venimos reclamando desde hace mucho tiempo que Europa y Estados Unidos, que son las zonas de mayor demanda de la cocaína y otros productos de la misma naturaleza, tomen las responsabilidades que les corresponden, porque evidentemente es la demanda la que genera la producción, el comercio, en fin, de las drogas. Y si por supuesto no hubiese en una situación ideal demanda de la cocaína, nadie estaría sembrando arbustos, ni estaría tampoco realizando actividades de esta naturaleza. También hay que decirlo, que la mayor cantidad de los recursos que produce el crimen organizado están alimentando las economías centrales. Lo que vale en un puerto del Ecuador 1 millón llega a valer 1.500 de Australia, ¿no? O sea, ¿dónde está el negocio? El negocio no está en Colombia, el negocio no está en Ecuador, en Perú. Aquí tal vez un 20% del negocio se queda en la zona de producción. O sea, como en todos los productos, en las relaciones estas desiguales de intercambio, el negocio real está allá. Entonces, es obvio que si no hay un trabajo de seguridad cooperativa, difícilmente vamos a poder atacar a una amenaza transnacional, cada cual reducido a los límites de sus fronteras. Por otro lado, también sabemos que para los criminales no hay fronteras. Ellos traspasan las fronteras, operan con mucha libertad de acción. Me parece a mí que está muy bien, sin duda, enfrentar como un tema de seguridad cooperativa. Ahora, General Moncayo, sí. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, es indiscutible que la cooperación internacional y el trabajo cooperativo y colaborativo entre las naciones es fundamental para enfrentar un monstruo tan grande como es el del narcotráfico y tan profundo además. Sin embargo, hay algunas preocupaciones sobre esta cooperación, especialmente con los Estados Unidos. Hay informes, recordamos el más reciente de Human Rights
Rights Watch, que alertan de que los abusos se han multiplicado en la medida en la que se ha profundizado la cooperación en materia de seguridad. Incluso congresistas del Congreso de los Estados Unidos ha hablado de la necesidad de que se investigue el rol de los Estados Unidos en los ataques terrestres y marítimos que se han dado en nuestro país. Como usted decía, es importante esta colaboración, pero hay que tener en cuenta el cómo. Mire, cuando hablamos de cooperación internacional, esta debe ser tan intensa como sea posible, pero tan limitada cuanto afecte a la soberanía de los estados. Ese es un principio en la cooperación internacional. Aquí no se trata de ir de cola de león ni de cabeza de ratón. Si vamos con una conducta sometida, subalterna, por supuesto no estamos defendiendo nuestros intereses nacionales. Pero les hago notar esto. Al Ecuador, combatir al crimen organizado le cuesta más del 10% del Producto Interno Bruto. Mientras que Estados Unidos, Europa, que han derrochado billones en las campañas genocidas de Gaza, en las guerras de Ucrania, se lavan las manos y nos dejan a los latinoamericanos, países con muchas limitaciones, la mayor carga en esta lucha. A mí me parece que eso es insoportable, y así hay que decirlo. Lo he dicho yo, alguna vez lo comentamos, cuando volvía yo de Madrid, del Centro de Estudios de la Defensa. Les había planteado así, en una reunión bicontinental, ¿no?, de América y Europa. ¿Cómo es posible que el Ecuador esté invirtiendo el 10% de su PIB y llegue a Europa con 20 millones de dólares o de euros? Entonces, hay que ver con claridad cómo se distribuye el esfuerzo, tanto en cada uno de los países, cuanto en la organización cooperativa de la seguridad. Coronel Moncayo, quisiera preguntarle qué lectura le dejó a usted esos alardes de violencia extrema del reciente feriado en el cantón Azuayo Pucará, un pequeño cantón de esta provincia. Se mató a 8 personas con extrema crueldad, y hechos violentos se registraron en Salinas, en Cojimíes, otrora espacios turísticos y familiares que fueron convertidos en escenarios de sicariato a plena luz del día en medio de multitudes. Más de 20 asesinatos, si no me equivoco, fueron 22 o 23, tan solo en este feriado en distintos puntos del país. Mire, el tema fundamental es, voy a ser breve, ¿no? Nosotros éramos, entre comillas, una isla de paz. En el tema de homicidios por 100.000 habitantes, estábamos en un 15, 14 generalmente. Llegó el gobierno del señor Correa y hubo un bajón a 7. Eso se puede discutir con los expertos, es algo inusual. Pero no se olvide que esa misma época ya se denunciaba que se estaba convirtiendo al Ecuador en un narcoestado. Y todos sabemos, esto vean ustedes en los libros de hace 25 años, que los criminales no combaten al Estado, que la violencia no les conviene, que a los criminales les conviene mantener una relación de paz, cooptar las instituciones para evitar esos problemas. Entonces, después viene un proceso. Bueno, ahí la COVID es un punto crucial, un punto de quiebre, porque como se cierran todas las líneas de comunicaciones, se acumulan, se estoquean, y después el negocio se incrementa, y donde se produce el efecto mayor no es en las zonas de producción, sino en este país nuestro convertido en la gran autopista del comercio de la droga. Entonces, mire usted, habíamos llegado a 7 y terminamos en 50 y más. Eso es
insólito, es inaudito. Pero hay que buscar explicaciones técnicas, enfocar esto desde una visión profesional. Ayer hemos estado en la Academia de Defensa Conjunta un grupo de expertos debatiendo estos temas a profundidad. Lo que sí que es un debate vacío porque nadie le hace caso a las recomendaciones técnicas. ¿Por qué? Porque la seguridad está tremendamente politizada en el país. ¿Emiten en foros como los que usted menciona algún tipo de comunicado que pueda llegar eventualmente a altos funcionarios del gobierno o lo hacen a través de algún tipo de comunicación directa? Pues siempre estamos produciendo documentos, oiga, no es que no se sepa. Se maneja los temas de la seguridad más bien en el marco de la gran competencia politiquera de este país. Por eso yo he insistido en todos los círculos, si no hacemos de esta lucha contra el crimen organizado una causa nacional, un objetivo nacional fundamental, si vamos a poner los correísmos, los novoísmos por delante del interés de la gente que está sufriendo, que está siendo maltratada, que está siendo asesinada, estamos actuando, los políticos están actuando en contra del interés nacional, y eso no es admisible. Por eso hay que entender que cualquier actividad que se realice en cualquier área, pero estaba escuchando la intervención anterior, mire, esos errores, esas pequeñas fallas, esos falta de observación de eso en seguridad, es muerte, son heridas, es economía que colapsa. En seguridad no se puede improvisar, no se pueden tomar medidas populistas ni medidas para ganar electores. No, la seguridad debe encapsularse en la disputa política. Claro que se debe debatir en términos académicos cuáles pueden ser las mejores opciones, pero sacar a la calle, sacar a la disputa politiquera, sacar a la campaña electoral a la seguridad es obrar en contra de los intereses nacionales. General Moncayo, en su momento el gobierno nacional nos planteó el Plan Fénix. Ahora en este mes de agosto, en estos últimos días, se ha presentado el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 a través de un decreto ejecutivo. La pregunta es si usted ha tenido la posibilidad de revisar este Plan Nacional de Seguridad. ¿Realmente podemos creer que con este plan ahora sí hay un norte para enfrentar la inseguridad en el país que crece cada día pese a las cifras que el gobierno nacional emite a través de sus distintos informes? Se contempla además de manera paralela una política social, que sin esta política social es muy difícil también enfrentar la inseguridad aquí en el país. Claro, ¿cómo no voy a haber estudiado a fondo el plan, no? Primero hay que decir que es el único plan que realmente existe. El Fénix siempre fue algo de lo que se habló, nunca se lo vio. Y un país debe tener planes que son conocidos por el país. Como decía hace un rato, ¿no? Presidente Biden, el que sea, la Estrategia Nacional de Seguridad es pública. Bueno, tenemos un plan. El plan está bien hecho. Podría decirse que cubre los términos académicos adecuados. Lo que, por supuesto, usted se puede preguntar, ¿y por qué un plan de seguridad nace de un Ministerio de Defensa? ¿Por qué un plan de seguridad podría nacer de un Ministerio del Interior? ¿Por qué? Porque no tenemos la estructura de seguridad, porque borraron la estructura de seguridad. Normalmente aquí había un Consejo Nacional de Seguridad que tenía su Secretaría Nacional de Seguridad, donde se elaboraba la planificación, de donde salía la propuesta para cada presidente del plan estratégico. Aquí el ingeniero el ingeniero
Febres Cordero, el doctor Borja, el doctor Hurtado, iniciaban su periodo y presentaban el concepto estratégico nacional. Aquí todo eso ha desaparecido. Aquí hablamos del bloque. Mire, cada gobierno ha cambiado todo. ¿Cambia de alguna manera, general Moncayo, su forma de pensar sobre cómo está enfrentando el gobierno las cosas? En una entrevista anterior usted concluía de que no hay doctrinas en seguridad, no hay doctrinas en relaciones exteriores y en otras áreas clave del país. Claro, no hay doctrinas improvisadas. Se sigue pensando que la seguridad es un tema de policías y militares. Hoy en la disputa esta que hay en Quito por los sistemas de observación, de vigilancia, estamos clarísimos de cómo se ha politizado la seguridad. Hemos escuchado también lo que ha sucedido en Guayaquil. Mire, utilizar estos recursos de la defensa, de la seguridad, financiados por la gente, para estarnos espiando politiqueramente a los ecuatorianos. De ser así, eso es un crimen de lesa patria, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos un sistema, si no hay una doctrina, cada gobierno improvisa. Y por otro lado, hay que decirlo, yo no temo decirlo, también se ponen los intereses institucionales por delante de los intereses del país. General Moncayo, volviendo al foro de la coalición contra los carteles de las Américas realizado en Panamá, estamos ingresando en una nueva fase de seguridad hemisférica donde las operaciones nacionales se subordinan a estrategias regionales. No puede haber subordinación cuando hay coordinación. Tal vez porque hay distintos niveles, ¿no? Uno es la seguridad cooperativa, otro es seguridad colectiva, y otro es defensa colectiva, como es la OTAN, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos hablando de seguridad cooperativa, ni siquiera de seguridad colectiva. Hay un enemigo, el crimen organizado. Vamos a coordinar los esfuerzos, vamos a complementar los esfuerzos para poder combatir a un enemigo común. Ahora bien, cada país protegiendo su interés nacional, porque no siempre el interés nacional de los países latinoamericanos puede ser o estar debidamente alineado con los intereses de las potencias, que también juegan su propia estrategia. Subordinar la estrategia. Ayer el tema era Sudamérica, ¿no? Que lo debatíamos. Los intereses de Sudamérica tienen que estar en la mesa cuando se está acordando planes o programas de seguridad cooperativa. No se trata de subordinar, ni mucho menos de aplicar políticas regidas desde cualquiera de las partes del conjunto que está enfrentando cooperativamente los temas de seguridad. Ahora, general, quizás también retomando el tema de este plan de seguridad, ¿considera usted que podrá ser exitoso o de qué dependerá el éxito de la implementación de este plan para tener los resultados que la ciudadanía espera cuando, como usted manifiesta, se ha desmantelado la estructura de seguridad del Estado? Todo plan va a requerir de recursos económicos, pero además de un equipo competente, con experiencia y con conocimiento en la materia. Conceptualmente el plan es bien ideado porque parte de que los problemas están en la base, que los problemas son estructurales, que los problemas son la pobreza, el desempleo, que millones de ecuatorianos viven con $3 diarios y que un país así es inseguro estructuralmente. Puede usted invertir billones en policías y en militares, no va a ser un país seguro nunca, jamás. Eso sí está claramente expresado en el plan. Y el plan tiene un enfoque integral. Está hecho por expertos militares, sin duda. Se ve la marca en la lectura del plan. Entonces, a mí me preocupa mucho algo que es importante y que en mi gestión como alcalde puse mucho énfasis. No podemos confiar
en resultados que son o vierten de las autoridades. Así de simple. Los observatorios tienen que ser ciudadanos. Aquí en el plan de seguridad metropolitana, plan de seguridad integral de Quito. En primer lugar, había un enfoque así, había un consejo de seguridad metropolitano, donde estaba el subsecretario del Ministerio del Interior, estaba la Fiscalía, estaba la función judicial, estaban, en fin, pero el observatorio era ciudadano y estaba en manos de la universidad, en este caso de la Flaxo. Yo desconfío de los datos oficiales. ¿Por qué? Porque por último, hasta por quedar mejor, ¿no es cierto?, se pueden maquillar las cifras. Necesitamos en Ecuador un observatorio de seguridad independiente, no de la adulta izquierda. Hablando de estos temas, general Moncayo, ¿qué le parece a usted esas acusaciones que se dieron a través de prestigiosos diarios en el mundo, New York Times, The Guardian, además con soporte de Human Rights Watch, sobre presuntas acciones militares no autorizadas en Sucumbíos, reportes de ataques con drones contra embarcaciones pesqueras en Manabí y otros incidentes que apuntan a una posible expansión de operaciones tácticas en zonas sensibles del país? ¿Qué dicen esos silencios oficiales y esas sugerencias hechas por estos prestigiosos diarios y entidades internacionales en cuanto a soberanía, control operativo, transparencia, riesgos de escalamiento? Mire, cualquier enfoque de estos parte de los principios fundamentales del derecho humanitario. Eso aprendieron en Colombia, en el caso de los falsos positivos. Yo escribí hace unas semanas en el diario La Hora este tema. Recordará usted que se daba premios, vacaciones, bonos por cada insurgente muerto, y resulta que hubo como 7,000 campesinos asesinados a los que les ponían las botas para que parezca que han sido guerrilleros. Ese fue un escándalo internacional. A partir de entonces, en la propia Colombia, existe sistemas de control para evitar que esto suceda. Le voy a decir otro caso, en Inglaterra. En Inglaterra, cuando operan en el exterior o en su propio país, en el Estado Mayor del comandante militar hay un representante de la Fiscalía y de los Derechos Humanos para encuadrar las operaciones militares y evitar excesos vergonzosos como el de los falsos positivos. Si aquí algún ministro se cree Dios y que está por encima de la ley, por encima del derecho, no va a haber, y así está escrito, y así escribo yo, pues no va a haber militar que deba obedecer aquello. Hay un principio fundamental en el derecho operativo, la obediencia debida. La obediencia debida se enmarca en los procedimientos de la ley y del respeto a los derechos humanos. No está en la doctrina militar. Los militares están, bueno, yo le puedo decir que esto estudian los militares en cada nivel. La obediencia debida, el derecho operacional. Usted no puede operar como un matón de barrio haciendo lo que le da la gana, no. Es la represión en el marco de la ley, en el marco del derecho. Lo que diga el Guardian, lo que diga, me sorprendería a mí mismo, porque además conozco perfectamente a los militares de las fuerzas militares. ¿Cuál es su evaluación, general Moncayo? ¿Cuál es su evaluación? ¿Cómo evalúa usted las capacidades operativas, logísticas, de inteligencia de Ecuador para ejecutar las intervenciones tácticas que se están diseñando? Mire, no puedo decir sino
que cada año doy tantas horas de clase, debatimos tanto. Ahora mismo he terminado el periodo de geopolítica y geoestrategia con coroneles y capitanes de navío. A mí no me pueden engañar ni del un lado ni del otro lado, porque estamos claramente alineados en los temas que estamos hablando. Estamos claramente alineados. Los mandos de las Fuerzas Armadas, porque son coroneles y capitanes de navío de las tres fuerzas los que participan en estos cursos. Estamos alineados perfectamente en lo que estoy explicando en este momento. Las operaciones militares tienen el marco jurídico que respeta, el derecho operacional, el principio de la obediencia debida. Usted no puede ordenar a sus subalternos disparen a matar porque usted quiere, porque el subalterno está en el derecho de no obedecer una orden que atente en contra de los principios y contra su propia conciencia moral. Entonces yo diga lo que diga el Times, diga lo que diga, yo sé de lo que hablamos con los oficiales, y no creo que se esté actuando de una manera distinta. Escuchamos a la ministra del Interior, Reinberg, señalar, refiriéndose a esta reunión en Panamá, que Ecuador ha sido reiteradamente mencionado, incluso aplaudido por su lucha contra el narcotráfico. La pregunta sería, ¿cómo se inserta desde su visión general Ecuador en el mapa geopolítico regional? Mire, Ecuador es un estudio realmente claro, ¿no? El Ecuador está en una posición geopolítica de extraordinaria importancia en el tema que estamos hablando. Tenemos una costa larga, tenemos las Islas Galápagos, tenemos un sistema portuario muy amplio, tenemos una gran cantidad de puertos y también puertos artesanales, y estamos entre los dos mayores productores de cocaína del mundo. Esa es la posición geopolítica del Ecuador. Si es que Colombia, si es que Perú no hacen nada, el Ecuador solo tampoco va a poder combatir. ¿Qué pasaba hace un rato? Que palo con piedra el señor Noboa con el señor Petro. ¿Cómo puede usted hablar de seguridad cooperativa? Hoy están alineados, son de derechas, desde Colombia hasta Chile y Argentina. Veamos pues si por lo menos pueden hablar. Hoy todo el pacto andino, toda la comunidad andina nación son de derecha. Veamos si pueden acordar, pues, ¿no? Ya no hay el pretexto de que un presidente es del un lado y el otro. Toditos ya están en el escudo de las Américas. Veamos los resultados. Porque mire, Gustavo, esto no se mide por lo que han dicho, porque me han felicitado. Esto se mide con indicadores. Y los indicadores, vuelvo a decir, deben ser manejados por observatorios independientes, porque uno mismo va hasta inconscientemente a maquillar el discurso, si no las cifras, pero las cifras son fatídicas. Y los resultados no es por cuánto me felicitan, sino cómo están las cifras, cómo están los resultados, cómo está la situación. Bien, para finalizar, General Moncayo, cuando se ha señalado, esto lo dijo Arturo Torres, un conocido periodista e investigador, que las mafias generan lo que le calificó como un PIB, un Producto Interno Bruto, de unos 26.000 millones de dólares, contrastando con áreas clave de Ecuador, asignaciones a Ministerio de Defensa, por ejemplo, o a las instituciones de seguridad. Señalaba que hay un desequilibrio entre el poder del Estado y el poder de las mafias. ¿Qué escenarios de corto y mediano plazo visualiza usted para Ecuador? Y una pregunta clave, de alguna manera, este predominio de las mafias en varios escenarios en Ecuador ha pasado un punto de no retorno. Mire, realmente con lo que observamos en México, con lo que observamos en Colombia, si creemos que hay soluciones fáciles, estas no existen. Esta va a tener que ser una lucha muy larga, pero vuelvo a decir, ¿cómo puede usted resolver el problema? Pero si no hay que ser
expertos en seguridad. ¿Cuál es el problema en el Ecuador? La droga que entra, las armas que entran por el norte y por el sur. En lugar de tener a los soldados aquí en Quito caminando, debemos tener unas fronteras blindadas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces tenemos que crear 20,000 militares más. No, hay que usar la tecnología. Usted sabe cómo se pelean las guerras ahora. Se ganan en el ciberespacio, se ganan en el espacio exterior. Y por último, si todo sale de los puertos, ¿cómo es posible que no haya escáneres en Puerto Bolívar para que cada buque que salga con banano haya sido escaneada, cada camión que llega con... ¿Cómo esto no puede pasar en Manta? Si cada buque que sale con el camarón llegue en los puertos privatizados de Guayaquil. Se puede tener una diferencia grande si tiene fronteras blindadas y si tiene puertos controlados. La seguridad portuaria es fundamental. Lo demás, siempre estamos en la minucia, ¿no? Estos son los amplios sectores estratégicos de los que no se habla, ¿no? Fronteras selladas, puertos seguros y el negocio, y Guape, pues, ¿no? Y Guape, porque aquí se lava el dinero, y es cierto, porque el periodista al que usted hace referencia es un experto, ha estudiado el tema de la seguridad, domina el tema de la seguridad. Entonces, ¿dónde está el plan? ¿Dónde están los escáneres para los embarques? ¿Cómo está controlada la frontera? ¿Cree usted que si hay 20 pasos en la frontera, no es fácil con los GPS, no es fácil con los satélites? Mire usted ahora, usted ha visto cómo los israelíes van y matan a una persona identificándola con los satélites, identificación facial. ¿Cómo es que aquí no podemos tener una frontera que tenga un sistema de seguridad de este tipo, que no es ni costoso? Bien. Muchísimas gracias por su presencia, General Moncayo. Es siempre un tema interesante. Gracias por invitarme para conversar sobre esto. Gracias a usted. Un buen día. Declaraciones del general Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, experto en geopolítica y seguridad. Son